En este vídeo aprenderás cómo la geometría elíptica en forma de disco volador y un sistema de propulsión de 4 orugas convirtieron al objeto 279 en el único tanque pesado diseñado para recibir el impacto directo de la onda expansiva de una explosión nuclear sin salir volando y continuar combatiendo en el apocalipsis atómico. Durante la década de 1950, la doctrina militar de la Guerra Fría sufrió una transformación radical marcada por la integración de las armas nucleares tácticas en el teatro de operaciones terrestre. Para los estrategas del Ejército Rojo, la Tercera Guerra Mundial en Europa Central no se libraría en campos de batalla convencionales, sino en escenarios dominados por ráfagas de radiación inicial, pulsos electromagnéticos, EMP, y sobre todo, destructivas ondas de choque hiperbáricas generadas por detonaciones atómicas de varios kilotones. Los tanques pesados soviéticos de la época, como la serie IS-3, IS-4 y el posterior T-10, presentaban un grave perfil de vulnerabilidad física. Aunque su blindaje de acero moldeado podía proteger a la tripulación contra la radiación gamma inmediata y la metralla, sus elevadas caras laterales verticales y la gran luz libre respecto al suelo, ground clearance, los convertían en velas aerodinámicas gigantescas. Ante el impacto transversal de la frente de onda de una explosión nuclear cercana, la sobrepresión del aire penetraba por debajo del chasis y ejercía un momento de vuelco masivo, haciendo rodar y destruyendo estos vehículos de 50 toneladas como si fueran juguetes de hojalata. Para resolver esta amenaza existencial y mantener la capacidad de ruptura acorazada en un entorno contaminado y geográficamente devastado, la oficina de diseño del ingeniero L.S. Trojanov en la planta Kirov de Leningrado, LKZ, comenzó en 1957 el desarrollo de una plataforma experimental hiperespecializada. El objeto 279, Object 279. Este vehículo de 60 toneladas no fue una mera modificación de los tanques existentes, sino una reingeniería absoluta de la mecánica de suelos, la aerodinámica de ondas de choque y la metalurgia de blindaje pasivo. 1. Aerodinámica hidrodinámica y la geometría del chasis elíptico. El aspecto más llamativo del objeto 279 es la silueta de su casco presurizado, que recuerda a un disco volador o al caparazón de un molusco marino. Esta geometría elíptica curva no respondía a criterios estéticos, sino a una rigurosa aplicación de la dinámica de fluidos compresibles y la física de ondas de choque hiperbáricas. Cuando una cabeza nuclear táctica explota, la energía liberada comprime de forma instantánea el aire circundante, creando una onda de choque esférica que se desplaza a velocidades supersónicas. Esta onda de choque se compone de una fase de sobrepresión positiva extremadamente violenta seguida de una fase de succión negativa. Si la onda golpea un chasis plano convencional con un ángulo de 90 grados, la fuerza de arrastre dinámico, F-D, sobre la pared vertical se calcula mediante la ecuación, donde barra inversa ρ es la densidad del aire comprimido detrás del frente de onda, V es la velocidad del flujo de aire, A es el área de la cara expuesta y C-D es el coeficiente de arrastre aerodinámico. En un tanque convencional, el coeficiente de arrastre C-D supera el valor de 1,2 debido a las esquinas rectas, y el área es una pared plana que absorbe de lleno el vector de fuerza cinética. Los ingenieros de Leningrado resolvieron este problema rodeando el casco blindado principal con una estructura aerodinámica periférica en forma de anillo o faldón elíptico hueco, fabricado con placas de blindaje compuesto y acero moldeado de perfil curvo continuo. Esta cubierta exterior reducía el coeficiente de arrastre C-D a valores inferiores a 0,35. Cuando la onda expansiva golpeaba lateralmente al objeto 279, la geometría convexa de la cubierta forzaba al frente de choque a dividirse suavemente en dos componentes cinéticos. Asterisco componente superior. El flujo de aire supersónico se aceleraba sobre la curvatura superior del casco elíptico, generando una fuerza de sustentación negativa o fuerza de empuje descendente, downforce, debido a la inclinación del perfil, pegando el tanque con mayor fuerza contra la superficie del terreno. Asterisco componente inferior. Al no existir superficies planas ni huecos abiertos entre el casco y las orugas para que el aire se atrapase debajo del vehículo, la sobrepresión no podía penetrar por debajo del chasis para volcarlo. El centro de gravedad CG del objeto 279 se diseñó para situarse en una posición extremadamente baja, alineado geométricamente con el eje de las orugas. Esta combinación de perfil aerodinámico deflector de onda, fuerza descendente inducida por la sobrepresión y centro de masas rebajado garantizaba que el tanque pudiera permanecer completamente estable y plantado sobre sus cadenas ante detonaciones atómicas donde cualquier otro vehículo acorazado del mundo habría salido despedido por los aires. 2. Mecánica de suelos y el sistema de propulsión de 4 orugas. Además de resistir la onda expansiva,
El objeto 279 debía ser capaz de atravesar terrenos que la física convencional clasificaba como impracticables: suelos pantanosos, bosques arrasados, zonas cubiertas por capas gruesas de nieve o cráteres saturados de barro causados por la artillería atómica. Un tanque pesado convencional utiliza un sistema de 2 orugas continuas. Cuando el peso de una mole de 60 toneladas recae sobre 2 cadenas, la presión sobre el suelo, esfuerzo de contacto barra inversa sigma, suele situarse entre los 0,9 barra inversa text d 1,1 barra inversa text kg barra diagonal cm acento circunflejo 2. En suelos saturados de agua o nieve blanda, esta presión supera la resistencia al corte del terreno, provocando que el tanque se hunda hasta que la panza del casco toca el barro, perdiendo toda la tracción, el clásico fenómeno de amarras mecánicas. Para anular este límite geotécnico, Trojanov implementó un revolucionario sistema de propulsión de 4 orugas paralelas, montadas en parejas a ambos lados de 2 vigas longitudinales huecas que también servían como tanques de combustible de acero reforzado. Cada una de las 4 orugas disponía de su propio conjunto de ruedas de rodaje, rodillos de apoyo, rueda motriz posterior y rueda tensora delantera. La física detrás de este complejo diseño de 4 cadenas ofrecía 3 ventajas mecánicas determinantes. Reducción drástica de la presión litostática. Al duplicar el número de cadenas y extender la superficie efectiva de la huella de contacto, A-contacto. El peso total de 60 toneladas del objeto 279 se distribuía sobre un área masiva. La presión media sobre el suelo cayó a un valor asombroso de apenas 0,6 barra inversa text, kg barra diagonal cm, acento circunflejo 2. Esta cifra era inferior a la presión que ejerce un tanque ligero de reconocimiento o un soldado a pie, permitiendo al objeto 279 flotar sobre ciénagas profundas, turberas y capas de nieve ártica sin hundirse. Eliminación del arrastre por panza, belly drag en los tanques tradicionales. El espacio libre entre las 2 orugas deja la panza expuesta a rozar contra rocas, tocones de árboles o crestas de barro. En el objeto 279, las 4 orugas cubrían prácticamente todo el ancho de la planta inferior del vehículo. No había un espacio vacío bajo el casco donde el barro pudiera acumularse o rozar. Todo el ancho del chasis descansaba de forma activa sobre cadenas en movimiento. Redundancia cinemática y tracción continua. El sistema de propulsión estaba acoplado a una suspensión hidroneumática individual de alta eficiencia instalada en el interior de las vigas huecas de soporte. Esta suspensión permitía que cada una de las 4 orugas se adaptara de forma independiente a las irregularidades tridimensionales del terreno, manteniendo siempre la máxima superficie de fricción en contacto con el suelo. Si una de las cadenas sufría daños por la detonación de una mina o impacto directo de proyectil, las otras 3 orugas mantenían suficiente potencia de empuje para permitir que el vehículo saliera de la zona de fuego bajo su propia fuerza motriz. 3 Potencia motriz, blindaje multicapa y capacidad nuclear, biológica y química, NBQ. Mover este conjunto de 4 orugas y 60 toneladas de peso a velocidades tácticas requería una planta motriz desmesurada. El objeto 279 fue equipado con un motor diésel de 4 tiempos de 16 cilindros en H, el 2DG8M, que entregaba una potencia de 1000 caballos de fuerza, 735 kilovatios, a 2400 revoluciones por minuto. Este motor estaba acoplado a una transmisión de planetarios hidromecánica de 3 velocidades que permitía realizar virajes suaves sin perder potencia en las orugas interiores. A pesar de su peso y su complejo sistema de rodaje, el objeto 279 alcanzaba una velocidad máxima en carretera de 55 km por hora y un rango operacional de 300 km sin reabastecer, cifras extraordinarias para un tanque pesado de finales de los años 50. En materia de protección pasiva, el objeto 279 contaba con el blindaje de acero moldeado homogéneo, RHA, más grueso y avanzado de la época. El casco interno presurizado presentaba un blindaje frontal con un grosor equivalente superior a los 305 mm, dispuesto con ángulos de inclinación desmedidos de hasta 60 y 70 grados respecto a la vertical. Al sumar la inclinación geométrica al espesor físico, la distancia horizontal que un proyectil perforador de cinemática, APDS, o un proyectil de carga hueca, EAT, debía atravesar superaba los 500 milímetros de acero sólido, volviendo al tanque invulnerable a los cañones de 90 milímetros y 105 milímetros de los tanques de la OTAN de la época, como el M48 Patton o el Centurión. La torreta, de forma semiesférica aplanada como un plato invertido, disponía de un anillo de blindaje frontal de 305 milímetros de espesor máximo,
moldeado de una sola pieza con una densidad variable para optimizar la resistencia contra impactos cinéticos de alta velocidad. Para proteger a la tripulación de 4 hombres contra el pulso térmico y la radiación iónica del entorno atómico, la cabina interna presurizada estaba sellada de forma absoluta.